31 de enero del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompaña Eduardo Franco Lor, el procurador judicial de Jorge Glass. Su réplica a Javier Castro, procurador judicial de la ex cónyuge de Tomislav Topic, y a César Montúfar, acusador particular de Jorge Glass en el caso Odebrecht, sobre el lavado de activos en Telconet de coimas pagadas por Odebrecht. Además, nos acompañará Sofía Almeida, la candidata consejera de Participación Ciudadana y Control Social, con la propuesta de trabajo a la ciudadanía sobre la competencia nominadora del quinto poder del Estado y para poder investigar las denuncias sobre corrupción en la administración pública. También nos acompañará Lenin Plaza, asambleísta de Alianza País por Esmeraldas, con el pedido para que se cumpla la ley y sea el Pleno, no el CAL, quien conozca y decida sobre el informe no vinculante de la Comisión Multipartidista que absuelve a la asambleísta Ana Galarza de la denuncia sobre diezmos. El Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social pidió a la Fiscalía la vinculación del ex vicepresidente Jorge Glass y del ex contralor Carlos Polit en la indagación por peculado en el proyecto de la refinería del Pacífico, pues la emergencia declarada para la construcción no se habría justificado. El Consejo formula el pedido en razón de su competencia constitucional para investigar actos de corrupción. El informe fue aprobado por unanimidad por el Consejo de Participación Ciudadana de Transición, en el que se recomienda a la Fiscalía que vincule al ex vicepresidente Jorge Glass, preso por el caso de sobornos de Odebrecht en el Ecuador, dentro de la investigación abierta por presunto peculado en la refinería del Pacífico. Por el abuso de recursos públicos en las contrataciones realizadas con la empresa Odebrecht para la construcción del acueducto La Esperanza, trabajos de preparación del área de implementación de la refinería. Según el Consejo, el contralor actual, Pablo Celi, estableció indicios de responsabilidad penal de varios funcionarios por la declaratoria injustificada de emergencia de esta obra, falta de estudios técnicos, presunto peculado y sobreprecio, irregularidades en las que el excontralor Carlos Polit estaría vinculado directamente. El informe recomienda también que se le investigue por presunto tráfico de influencias al exfiscal Galo Chiriboga, que archivó la denuncia de la comisión, y a 2 jueces de la Corte de Justicia que tramitaron la denuncia de Polit. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, buenos días, Estefi, buenos días a todos. Al centro de la controversia en la indagación previa de Fiscalía sobre el delito de lavado de activos como infracción conexa con la asociación ilícita de Jorge Glass con Odebrecht está la relación entre Jorge Glass, su tío Ricardo Rivera y el empresario de telecomunicaciones Tomislav Topic. Al respecto, Javier Castro, procurador judicial de Tamar Verduga, ex cónyuge de Topic, que alega perjuicio de su participación societaria en Telconet a consecuencia del lavado de activos, indicó lo siguiente. Veamos. Estos hermanos siameses son 3, son trillizos porque Tomislav Topic es el tercero. Rivera fue el mentor no solamente de Glass, sino de Topic. Son gente que está desde hace mucho tiempo en contacto, haciendo negocios en el mismo sector. Acuérdese también que Ricardo Rivera fue superintendente de telecomunicaciones, intendente de telecomunicaciones en la época que Glass fue ministro de sectores estratégicos y en la misma época en que Telconet recibía por miles contratos estatales. Eduardo Franco Lor, procurador judicial de Jorge Glass, ha solicitado su derecho a la réplica. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Gracias por la oportunidad que se me da para esta nuevamente oportunidad de poder expresar los puntos jurídicos y no telenovelescos de la defensa de Jorge Glass con relación a este tema. Su réplica. Bueno, mire, quiero empezar diciendo lo siguiente, que cada día la luz de la verdad se ilumina el firmamento de este problema. Porque Jorge Glass fue sentenciado en el delito de asociación ilícita en base a una mentira. El fundamento fue una mentira. ¿Cuál? Que José Concienciado Santos, funcionario de Odebrecht,
había declarado, como efectivamente declaró en el testimonio anticipado de septiembre del 2017 ante el tribunal, ante el juez Miguel Jurado Favara, que había entregado y depositado al señor Rivera en la empresa del señor Rivera, Glory International, 5.800.000, y le había entregado dinero en efectivo, y que Rivera era intermediario de Glass. Eso fue todo. Eso, señor Pinargote, es una mentira gigantesca que ha sido desvirtuada. Nosotros la desvirtuamos totalmente en el proceso de asociación ilícita. La asistencia penal internacional, cuando vino la documentación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en inglés, ¿qué dijo la testigo Marlene Carrera, traductora? Dijo que el nombre de Jorge Glass no aparecía por ningún lado. También hay otra asistencia penal internacional, la de Panamá, y el ingeniero Mauricio Romero, perito informático, peritos que eran testigos de la Fiscalía, que era el encargado, el ingeniero Romero, el encargado justamente de hacer la materialización de esta documentación, dijo que el nombre de Jorge Glass no aparece. Pero ese juicio en Estados Unidos era contra Jorge Glass. Tenía que aparecer el nombre de Jorge Glass cuando era una investigación del gobierno de Estados Unidos contra Odebrecht, no contra Jorge Glass. La asistencia penal internacional de Estados Unidos, la asistencia penal internacional de Panamá, la asistencia penal internacional del Brasil. Vean, los fiscales del Brasil fueron clarísimos en indicar que el dinero que se depositó en Glory no es una empresa de Rivera, Glory es una empresa de inversionistas chinos que funcionó hasta el año 2013-2014. Ese dinero era para compra de equipos técnicos. Eso consta en la asistencia penal internacional del Brasil. Y ahora... Perdón, pero eso es lo que dice... Y ahora, no, eso está en la documentación. Eso está en la documentación. Ahora... ¿En algún momento se ha probado la existencia de los chinos? Por supuesto. Mire, ¿cuándo? Ahora, en este delito que habla el abogado Castro, que se está investigando y que pidió en enero de este año que se llame a audiencia, formulación de cargo al ex vicepresidente Jorge Glass, de manera infundada, porque mire, no puede activarse la investigación del aparato del Estado persecutor, que es la Fiscalía General del Estado, en base a criterios personales, a inventos o a novelerías, indicando que Jorge Glass tenga que ver con lavado de activos, porque mire, la asistencia penal internacional pedida por la defensa del señor Topic y articulada por el Estado, llegó. ¿Y qué dice este documento de Beijing, del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China, que le envía al Ministerio de Relaciones, a la Embajada del Ecuador en China, y que ya consta a partir del mes de noviembre del 2018 en la investigación de lavado de activos, que Glory es una empresa de unos chinos y menciona los nombres. Y ellos dicen que no conocen a Rivera, que no conocen a Topic, que han oído hablar de Jorge Glass, porque obviamente Jorge Glass era el vicepresidente de la República, era un alto funcionario. A ver, doctor, perdón, una cosa es de que esa información sea una información relacionada con el caso y otra cosa es que sea una sentencia absolutoria de relación. Lo que dice esa información es de quién es esa compañía. Hay estudios como el de Mossack Fonseca en Panamá, hay estudios en Hong Kong, en las Islas Marshall, en todas partes del mundo, que le pueden certificar que hay compañías constituidas con nombres de otras personas. Pero eso no quiere decir que esas personas existan, eso no quiere decir que a través de esas compañías se haya o no realizado lavado de activos. Es que mira, Alfredo, esto quiere decir que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, esto quiere decir que los fiscales del Brasil, esto quiere decir que los fiscales de China investigaron y tiene que investigar justamente la Fiscalía del Ecuador. Usted dice los fiscales, es el propietario de Glory. ¿Cuál fiscal? Jamás ¿Pero en qué caso? Glory le entregó dinero a Jorge Glass. La ruta del dinero es una ruta lícita, es decir, legal, es que Odebrecht deposita en Glory y Glory transfiere a Jan Topic y Jan Topic transfiere dineros a Telconnect. ¿En qué momento aparece Glass?
¿En qué momento? Por favor, el pueblo por la ecuatoriano tiene relación, conciencia que esta es una realidad procesal. Lo que pasa es que... porque eso es una no puede parte de la actuar declaración, lo que equivocadamente. usted ha señalado es una parte de la declaración. Y luego se establece en esa misma declaración la relación que hay entre Glass, Rivera y Topic. Y esa relación por eso fue considerada relevante por el fiscal y por la Corte. El señor Topic, en el proceso de asociación ilícita, en la fiscalía, en la etapa de instrucción y después en el testimonio, en la audiencia de juicio, en la fase probatoria, dijo que era amigo han sido amigos más de 35 años, Tomislav Topic de Rivera, y dijo que en ningún momento ha tenido negocios con Jorge Glass. Jamás Jorge Glass ha tenido negocios con Telconec. O sea, no hay una sola prueba de que Jorge Glass haya recibido sobornos de Odebrecht. Mire, ahora aparece video de diciembre del 2016 de Mamari. ¿Qué dice Mamari? Que autorizó a José Concienciado Santos que se paguen sobornos. Que se paguen sobornos. No, dice a Glass. Porque, mire, dice a Glass Odebrecht fue una empresa corrupta y corruptora, Alfredo, que funcionó en 12 países del mundo. En el Ecuador también funcionó porque muchos implicados y muchos procesados se autoincriminaron y se acogieron a la cooperación eficaz y fueron, digamos, sancionados con penas rebajadas. Ahora, pero este asunto debe tener una solución. Al respecto, César Montúfar, acusador particular de Jorge Glass, señala que la Fiscalía debe, por consiguiente, reforzar la cooperación de la justicia brasileña. Escuchemos. Ahora, el punto fundamental aquí es que se restablezca un nuevo convenio de cooperación entre la Fiscalía ecuatoriana y la Fiscalía brasileña y que se recabe todos los testimonios. Y es muy importante también el testimonio del principal de Odebrecht, Marcelo Odebrecht. Recordemos que en los casos de Perú, en los casos de República Dominicana, de Panamá, fue Marcelo Odebrecht quien claramente estableció los acuerdos que en los que se quedaron con los presidentes de la República. Por lo tanto, de esta forma vamos a llegar no solamente a Jorge Glass y a Alexis Mera, sino también a determinar la participación que tendría el expresidente Rafael Correa. ¿Está de acuerdo o no? ¿Confía o no en la justicia brasileña, a la cual ahora invoca? El señor Montúfar ni siquiera sabe matemáticas, porque habla del 1% de 3.000 millones, 300 millones. Bueno, dejemos a un lado eso. El 27 de septiembre, cuando José Concienciado Santos rinde el testimonio anticipado, y esto en honor a la verdad, aquí está el documento. Esto está en la página web porque está en la sentencia de asociación ilícita. El fiscal de esa época, el fiscal general, doctor Vaca, le pregunta, usted también ha mencionado en ese relato al economista Rafael Correa Delgado, expresidente constitucional de la República, en la misma línea del interrogatorio que se ha llevado adelante. Y le pregunta, ¿ha tenido usted algún contacto con el señor sobre estos hechos? Y José Concienciado dice, no, nunca tuve una reunión con el señor presidente. O sea, lo que pasa es que ¿cómo le va a preguntar eso? Alfredo. ¿Usted cree que Correa se iba a reunir con alguien? Es decir, si cuando Glass se reunía con Concienciado, ni siquiera hablaba. Hasta ahora, en esta época de odiadora. Porque mire, lo que ocurre ayer en el Consejo de Participación Ciudadana del señor Trujillo, que es un manifiesto enemigo del gobierno anterior. Para él, todo es delincuencia de Correa. Y no puede ser posible que ahora se diga que Jorge Glass se le inicien cargos o investigación sobre el problema de la refinería del Pacífico, porque Jorge Glass nunca suscribió ningún contrato, jamás estuvo en una contratación de elaboración de pliegos. Pero sí autorizaron la firma del contrato. Él era miembro del directorio de la refinería del Pacífico y estatutariamente tenía que hacerlo. Pero eso no es un delito, eso está contemplado en el derecho estatutariamente tenía ecuatoriano. Que estar informado de lo que iba a autorizar, pues él es responsable también. Pues. No, la responsabilidad tiene sus límites. No puede haber una responsabilidad penal sobre una persona que suscribe en el marco del estatuto algo que es legal. ¿Qué debe hacer entonces la Fiscalía en el proceso? ¿Rechazar las confesiones de los ejecutivos de Odebrecht o procesarlos también como coautores? El señor Vaca, que era fiscal general del Estado en esa época, amigo de los señores brasileros, procesó a José Concienciado Santos y al resto de procesados.
En ningún momento. Él se abstuvo de acusarlos. Y después dijo que el santo había sido sentenciado y presentó una supuesta sentencia que no era sentencia, porque para que sea sentencia y tenga validez en el Ecuador tenía que ser homologada, tenía que ser legalizada en el marco de lo que estatuye el Código Orgánico General de Procesos y el Código Orgánico de la Función Judicial. No hizo eso, él tenía sus intereses de por medio. Hasta ahora, tanto habla el señor Granda, subsecretario político, habla de la lucha contra la corrupción. En Colombia, en Perú, están procesados y están inhabilitados esta empresa de continuar. Aquí se arma un escándalo con gente inocente por afanes políticos contra Jorge Glass. Se sigue una campaña difamatoria y está preso un inocente sin pruebas, porque se ha demostrado que Glory entregó el dinero, Odebrecht entregó el dinero a Glory, y Glory entregó el dinero al señor Topic, y por ahí está la situación. Asunto eminentemente lícito, legal, por el asunto del cable submarino. Eso es no hay delito, ahí no hay asociación ilícita, allí no hay, Alfredo, allí no hay ni siquiera lavado de activos. Pero eso es precisamente lo que está investigando en la Fiscalía. Esperemos pues el resultado. Eduardo Franco Lor, procurador judicial de Jorge Glass, ha ejercido su derecho a la réplica. Estefi. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Sofía Almeida, candidata consejera de Participación Ciudadana y Control Social. La oferta al electorado para que el Consejo de Participación Ciudadana recupere su rol constitucional de poder ciudadano y lucha anticorrupción. Manténgase en nuestra sintonía. Hoy es el turno de Sofía Ivette Almeida Fuentes, candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es guayaquileña, de 32 años, casada, ingeniera en Ciencias Empresariales por la Universidad de Espíritu Santo, auditora y magíster en Administración de Empresas por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ocupa el cargo de auditora en la Contraloría General del Estado. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Gracias, Estefanía, por la invitación. Buenos días y buenos días a los ecuatorianos. A usted por acompañarnos. Su experiencia de más de 10 años en la Contraloría General del Estado le ha permitido también evidenciar las deficiencias, los retos que aún tenemos en la lucha anticorrupción. ¿De qué manera cree usted que podría aportar esa experiencia en el Consejo de Participación? Exactamente, Stephanie. Mi experiencia me ha ayudado a ver las falencias del sector público. Como ciudadana, creo que todos los ciudadanos estamos indignados y cansados ya de todos los actos de corrupción que se vienen escuchando durante los últimos tiempos. Creo que yo, como auditora y conociendo el sector público día a día, por más de 11 años en mi labor diaria, sigilosa, porque así son los métodos de la Contraloría, el sigilo, pero he hecho día a día mi trabajo y está donde las papas queman. Creo que yo sé lo que hay que hacer y he establecido y tengo algunas ideas sobre unos mecanismos para transparentar la gestión pública. Tengo 3 mecanismos, tengo algunas propuestas, 3 principales. El primero es un mecanismo de transparencia de gestión pública por medio de un sistema informático. Okay, vamos sobre eso, porque usted propone que desde el Consejo se promueva la creación de una plataforma informática que esté integrada para las instituciones públicas, para toda la gestión de documentos, compra, adquisiciones. ¿Que funcione cómo? Y pregunto porque para eso está el Servicio Nacional de Contratación Pública, por ejemplo. El tema es qué se publica y qué no. ¿Qué es lo que usted propone sobre eso y cómo se vincula con la gestión del Consejo de Participación? Exactamente. La plataforma es como que todos vamos a tener libre acceso a la información mediante cualquier dispositivo móvil, computador, quien tenga internet podrá ingresar y podrá ver lo que está haciendo sus servidores públicos. El servidor público es como que el jefe de una empresa no sepa lo que están haciendo sus empleados. Los ciudadanos somos los jefes de los servidores públicos y con el servicio público nosotros debemos saber lo que está haciendo nuestro servidor. Así va a integrar de una forma completa. El Sistema Nacional de Contratación Pública solo ve partes. La propuesta es integrar todo el sector público, que sea de obligatoriedad de
todas las entidades públicas, que se pueda ver la información y lo que están haciendo. Asimismo, el ciudadano va a ser pequeño fiscalizador y va a poder ingresar en la plataforma, a lo que se mete en internet, poder ingresar las denuncias que vea, por ejemplo, en su calle, que están construyendo la calle y que no la han terminado y que ya se le ha pagado, un ejemplo. O como cuando a mí me robaron mi carro, que tuve que ir a la fiscalía, a la policía, a la comisión de tránsito, cuando debe ser una sola denuncia y todo el sistema está integrado. La gente va a una institución y después del mes le dicen, le faltó un papel. Ahora, ¿cómo se liga eso, esa propuesta, con las facultades que tiene actualmente el Consejo de Participación Ciudadana? Por supuesto, el Consejo de Participación Ciudadana en el artículo primero dice que tiene que establecer mecanismos de participación y de control social. Entonces, como un mecanismo, esto es un mecanismo palpable que ya no es algo que se está inventando ahora, es algo que ya existe en otros países. Como auditora fui enviada como representante del Ecuador al país de Taiwán y ahí tienen una plataforma parecida y yo lo estoy adaptando a la realidad ecuatoriana. Asimismo, todos los ecuatorianos vamos a poder ser fiscalizadores. Por eso otra de mis propuestas es también... El Consejo también debe promover la participación ciudadana en la lucha anticorrupción. Además, cuando reciben casos o denuncias, ¿qué propone usted sobre eso? Si la ley les permite, por ejemplo, emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad, ¿qué propone sobre el trabajo que debe hacer el Consejo para proceder con todos estos casos que reciben de corrupción? Claro, cuando en el ejemplo de la plataforma, el Consejo de Participación Ciudadana deberá darle seguimiento y control, y no solamente el Consejo, que será vigilante, sino también las entidades a las cuales ha sido denunciadas, deberá darle seguimiento y control a los casos de corrupción, y las entidades de control deberán también darle un seguimiento y control y darle respuestas y rendirle cuentas al Consejo de que por qué han desechado las denuncias. Ya los ecuatorianos estamos cansados de estos casos de corrupción. También quiero darle otra propuesta para que se recuperen los valores robados. Por medio de instar, el Consejo puede instar a las diferentes instituciones públicas a que se adopten los mecanismos para esto. Hay que pedir rendición de cuentas a la Fiscalía, a la Contraloría, a la Asamblea Nacional, que muchas veces tienen los insumos y no dan celeridad a los procesos, ¿no? Hay que darle celeridad a los procesos y hay que recuperar los valores, porque eso es lo que necesita el pueblo, ya que la plata regresa a sus bolsillos. Y usted, que tiene experiencia desde la Contraloría, ¿cómo trabajaría distinto el Consejo para resaltar lo importante de un Consejo de Participación Ciudadana en la lucha anticorrupción, a diferencia de las competencias, de las funciones que tiene la Contraloría de auditar, de detectar indicios de responsabilidad penal? ¿Cómo se diferenciaría ese trabajo? Pues con mecanismos palpables, como el que le estoy mencionando. Este mecanismo es una forma ya aprobada, es una forma agilizar el sector público, que tanto le hace falta eficienciarlo, darle eficiencia, y hay que también pedir la rendición de cuentas, ¿no?, a las autoridades, darle seguimiento a las autoridades, pedir la rendición de cuentas, porque ya, y también solicitar que si no cumplen y si no han hecho su trabajo, pues que se vayan a su casa. Ahora, también hay que también ingresar la participación al ciudadano. Hay entidades y hay que despolitizar las entidades que deben ser independientes. Otra de mis propuestas es esa, que el IES, por ejemplo, tenga una participación de representantes, verdaderas voces de los ciudadanos, porque ahora está en tres partes, está el Consejo Directivo con 3 personas, el delegado de Presidencia, un delegado de Presidencia de la República, un delegado de los trabajadores y un delegado de los empleadores, cuando debería tener más participación el afiliado, que es realmente el dueño de la plata que se pone el IES. Se dice que en unos años se va a quebrar el IES, eso es lo que dicen algunas personas estadísticas y conocedoras en el tema. ¿Cómo puede ser posible que tantos años aportando afiliados y que se digan estas cosas? Y sobre la selección de autoridades de control fiscal, Contralor, Superintendente, ¿qué propone para evitar esas injerencias en los concursos, por ejemplo? Precisamente
es una de mis propuestas en el ejemplo del IES, por ejemplo, o de cualquier entidad que debe ser independiente, despolitizarlo. ¿Cómo haremos esto? Pidiendo como requisito que las representantes no tengan más de 10 años, no se hayan afiliado más de 10 años a ningún partido político, asimismo que los concursos para selección sean auditados por la Contraloría General del Estado y también por una firma internacional de prestigio auditora. Entonces creo que eso y otros requisitos como haber probado integridad en su accionar tanto pública o privada y también probidad nos va a permitir que tengamos autoridades que realmente representen, ¿no? ¿Le parece que el Consejo Transitorio ahora está cumpliendo un buen trabajo o debió dejar algunas de las decisiones que está tomando para el Consejo definitivo? Sí creo en la figura del doctor Trujillo, creo que han hecho un trabajo que ha sido difícil, pero hay que recuperar la institucionalidad del Estado. Él no es solo, hay un pleno del Consejo y veo que ahora están tomando decisiones un poco aceleradas, ya deberían estar haciendo su informe de rendición de cuentas, su informe de gestión y dejarle ya a la ciudadanía, al nuevo Consejo, un trabajo ya, porque por ejemplo, hace 2 semanas hubo que estuve yo participando en una denuncia que se investigue, no contra nadie, sino que se investigue el proceso de selección de jueces del 2011, que acarrearía, si es que de ser verdad los hechos denunciados, graves consecuencias al proceso actual. Entonces, tomarlo con celeridad, la designación de autoridades tan importantes para la nación, creo que deberían ya dejarlo para un nuevo consejo que sea democráticamente elegido, como es el que ahora va a ser, ¿no? Y esas son algunas de las propuestas de Sofía Almeida Fuentes, candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. 7:30, vamos a una pausa y cuando regresemos estará Lenin Plaza, asambleísta de Alianza País. Él pide que se respete la ley y que el informe que absuelve a la asambleísta Ana Galarza de gestionar cargos públicos sea conocido por el Pleno, no por el CAL. En pocos minutos regresamos con eso. No se vayan. El asambleísta Lenin Plaza, coordinador de la bancada de Alianza País, sostiene que el CAL carece de atribución para conocer el informe de la comisión multipartidista que investigó la denuncia contra la asambleísta Ana Galarza de Creo. Lenin Plaza, asambleísta de Esmeraldas por Alianza País. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en Ecuavisa. Usted indica que según el artículo 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el informe debe ser conocido por el Pleno y no por el CAL, según pide la Comisión Multipartidista. ¿Qué le corresponde al Pleno según la ley después de escuchar a la asambleísta acusada? Bueno, yo diría que en este caso el CAL corrigió sobre la marcha un error que se estaba cometiendo y ayer se ha decidido que este informe sea conocido por el Pleno, porque el artículo 164 indica que después de una denuncia juramentada como la que se ha presentado, se conforma una comisión multipartidista, tienen 10 días para presentar un informe en el que se escucha a la misma asambleísta, en este caso que está acusada, y el informe debe ir al CAL, al Pleno, en donde el Pleno, los 137 asambleístas, deben incluso escuchar a la asambleísta que está acusada y tomar una decisión. Eso es lo correcto, eso es lo que se debe hacer y ya se ha dicho que el próximo martes estaría convocada la Asamblea Nacional en pleno para escuchar al asambleísta, conocer el informe y tomar una decisión que debe ser contundente porque la Asamblea no debe perder tiempo ni debe perder esta línea del combate a la corrupción, esté donde esté. Bueno, pero el meollo del asunto está en la decisión de la comisión multipartidista. Ella fue la que pidió al CAL y fue porque la denuncia era sobre el cobro de diezmos de una asambleísta a sus colaboradores. Pero la comisión, además de pedir que el CAL intervenga cosas que no debió hacer, investigó sobre otra cosa, investigó gestionar nombramientos de cargos públicos y concluye en esa investigación, no sobre los diezmos, que al no haberse verificado que la asambleísta Ana Galarza haya incurrido en las prohibiciones establecidas
en el artículo 163, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, esta comisión recomienda al Pleno de la Asamblea no acoger la denuncia presentada en su contra por el asambleísta Ronnie Aliaga Santos y agrega que al ser evidente el cometimiento de lo descrito en el artículo 165 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en especial numeral 1, referente al mal uso de las tarjetas electrónicas, se recomienda que este informe sea enviado al CAL a fin de que este organismo, en ejercicio de sus competencias, aplique las sanciones descritas en el artículo 166 y 167 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Así todo queda más claro. Entonces, lo de las tarjetas electrónicas quedaría descartado. Y dos preguntas: ¿el informe es vinculante? ¿Los asambleístas son incapaces legal o políticamente de abordar el caso de los diezmos? A eso voy, es que el informe no es vinculante y es el Pleno de la Asamblea que debe decidir o podría decidir si es que sanciona al asambleísta o lo envía al CAL para otra sanción que pudiese ser administrativo. Pero es el Pleno el que debe tomar la decisión, porque de no ser así y haber actuado como se estaba anunciando, en el que sea el CAL, sin que conozca el Pleno, que tome una decisión, podría quedar una sensación en la comunidad que podría ser muy mala para la Asamblea, como el pensar de que hay asambleístas de primera y de segunda, que a unos se sanciona y a otros no. Ya tenemos antecedentes de dos asambleístas que fueron incluso destituidas. Por tanto, es el Pleno de la Asamblea que debe conocer estos informes para que tome una decisión y no tratar, por mucho que haya sido una decisión de la Comisión, de desviar un tema que está latente en el país y del que hay mucha expectativa. Ahora, el caso de los diezmos, que es el que tiene que ver con el prestigio de la Asamblea, es un vicio consuetudinario en la función legislativa desde hace muchos años. O sea, esto es la asignación de asesores personales para los asambleístas, que son empleados personales de los asambleístas, choferes, guardaespaldas, ayudantes, y que les dan parte de su sueldo a los asambleístas. ¿No sería mejor eliminar a los asesores de los asambleístas como un acto de ética corporativa? Bueno, yo diría que no habría que eliminar a los asesores de los asambleístas. Lo que hay que es perseguir la corrupción y continuar con este deseo de que en donde se encuentre que se haya cometido este tipo de irregularidades se lo pueda sancionar con el máximo peso de la ley, porque no es posible, es inmoral, esto es antiético. Un asambleísta que gana $5.000 en este momento tenga que descontarle en algunos casos hasta el 50% a sus asesores. Se ha dicho que hay asambleístas que podrían redondear un sueldo de hasta $10.000 con esta modalidad infame de descontarle a sus compañeros, a gente que viene desde provincia, que hace los sacrificios de venir hasta la capital de la República. Pero eso es lo que no se trata en la Asamblea, eso ni tampoco lo trata la Comisión Multipartidista. ¿No se debería poner entonces alguna medida respecto al origen? Por ejemplo, los requisitos de los asesores. ¿Cómo es que es un asesor? ¿Asesor en qué? ¿Para qué? Bueno, sí, hay muchas cosas importantes que hacen los asesores y yo quisiera que esto en realidad se pueda mantener. Lo que sí concuerdo con usted es que se debe revisar los requisitos y se debe estar atentos también a que estos reciban su sueldo y puedan distribuirlo de la manera que ellos quieran, pero para su bienestar, para su familia. De ninguna manera entregar ni un centavo a sus patronos, que en este caso son los asambleístas, porque eso es inmoral, es antiético. Debemos seguir trabajando, debemos seguir profundizando este tema del combate a la corrupción y en la Asamblea debemos predicar con el ejemplo. El primer poder del Estado es el que debe marcar la pauta del combate a la corrupción y ojalá que podamos seguir en este camino. Ahora, la investigación finalmente fue sobre gestionar nombramientos de cargos públicos, que es otra cosa. Y la asambleísta Galarza, respecto a esta indagación de la Comisión Multipartidista, se defendió. Veamos lo que dijo. Él me puso en su hoja de vida como una referencia laboral, en cuya circunstancia, una vez que este ciudadano dejó de trabajar en mi despacho porque le perdí la confianza, me llamó a mí, la asambleísta Yanine Cruz,
a pedirme información sobre él, ante lo cual efectivamente yo le respondí que sí le conocía, que como comunicador cumplía su rol, pero en calidad humana que tenga muchísimo cuidado. Si alguien me llama a pedir una referencia laboral, tenía que cumplir con referir sus labores. Eso no es ilegal. La comisión multipartidista concluyó de que en efecto no era ilegal lo que había hecho la asambleísta Galarza. Ahora, ¿debe tomar el Pleno una decisión para destituirla como a Norma Vallejo? ¿O ese fue un caso distinto porque Norma Vallejo sí fue considerada culpable de gestionar nombramientos de cargos públicos? En este caso hay, Alfredo, dos informes. El de mayoría, que indica que debería hacerse una sanción administrativa, y el de minoría, que habla de que sí se ha gestionado cargos públicos y se señala de una destitución. Por eso, es el Pleno el que debe tomar la decisión, escuchar a la asambleísta que está denunciada, conocer los dos informes y, como decimos, sin favor ni temor, pronunciarse en un tema que le hará mucho bien al país, porque la Asamblea quiere mostrar o dar muestras de que se combate a la corrupción. En consecuencia, el Pleno debe considerar no solo el informe de mayoría, sino también el de minoría, y ahí tomar la decisión después de escuchar a Adán Galarza. Sí, eso es lo correcto y esperamos que eso ocurra el próximo martes, y reiteramos, esto le hará mucho bien al país después de tantos escándalos que escuchamos diariamente sobre corrupción, y la Asamblea Nacional con esto daría muestras de que está empeñada en que se combata este problema tan serio que afronta nuestro país. Pero sin embargo no se trató el problema fundamental de los diezmos y tampoco lo va a tratar el Pleno, eso queda pendiente. Bueno, yo diría que quienes conocen de este tipo de situaciones tan desagradables para la Asamblea, que sigan presentando denuncias, que no se detenga el tratamiento de las mismas y que se sancione a todos aquellos asambleístas que puedan estar incurriendo en este delito. Pero eso es lo que no ocurre, pues. Bueno, también hay en la Fiscalía, ha dicho la fiscal, que se están investigando alrededor de 19 asambleístas o exasambleístas. Nosotros lo que queremos es que cada función del Estado pueda cumplir su papel, que no se esconda nada y que todos podamos estar expuestos o dispuestos a declarar, y también que se nos investigue, porque eso es lo que de alguna manera podrá aclarar este tema tan doloroso que en este periodo legislativo ha dado tanto que hablar, aunque se conoce que venía desde antes, pero es la oportunidad que tiene el Ecuador de conocer a profundidad lo que está ocurriendo en la Asamblea, y que ojalá esto se pueda desterrar para siempre. Lenín Plaza, coordinador de Alianza País, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo, a usted. Estefi. Concluimos así esta emisión de Contacto Directo. Alfredo, contigo nos vemos el lunes. Nos vemos el próximo lunes.